Hola, en el vídeo de hoy hacemos la reproducción del BMW M3 E30 con el que José Mari Ponce corrió en el Rally de Santa Brígida de 2011. Antes de empezar, en la descripción del vídeo os voy a dejar tres enlaces. Uno, cómo montar y desmontar el BMW. Otro, donde se ve cómo imprimo los coches. Y el tercero, de cómo doy la terminación de los coches, el tema del barniz. Así como la lista de materiales y referencias. Bueno, empezamos con el tema de la pintura. El coche lleva dos tonos, gris y color verde. Como yo siempre hago la imprimación en gris, ya la parte del gris lo tengo ya hecho y simplemente tenemos que forrar la parte trasera del coche haciendo este pequeño zigzag que es como venía el coche pintado, y también hay que seguir un poquito por el tema de la parte alta del techo del coche. Partes que hay que pintar de verde: tenemos que pintar el parachoques delantero, la parte de la carrocería que estáis viendo forrada y los dos espejos retrovisores. Una vez esté seca, comenzamos a decorar con negro los marcos de la ventana, el tirador de la puerta y el seguro de la puerta. Como veis, a mí se me olvidó pintar lo que es el tema de las manecillas de las puertas y la cerradura del coche, y empecé a colocar las calcas. Deberíais de hacerlo antes de colocar las calcas. Empezamos a colocar las calcas. Recordad que tenemos que tener un recipiente con agua y un poquito de jabón disuelto, y siempre que vayamos a poner las calcas, pues intentar humedecer la zona donde vayamos a poner las calcas y con un bastoncillo de los oídos quitar el sobrante de agua. Cuando tengamos las calcas recortadas, las metemos en el agua unos 5 o 6 segundos, las ponemos encima de la esponja y cuando ya notemos que la calca se desliza encima del papel, las cogemos y las colocamos en el sitio que corresponda. Y ya tenemos el parachoques delantero terminado, solo nos falta barnizar. En el parachoques trasero, en los dos laterales, el parachoques y la carrocería comparten una calca, la cual hay que recortar y colocar bien. Os aconsejo que las dos calcas de los laterales lo tengáis en cuenta para que no se os quede el espacio corto cuando presentéis el parachoques en el coche y os vayáis a quedar sin espacio al colocar esta calca. Continuamos con el alerón. Es muy fácil, lleva solo 3 calcas. En dos de los faros de la parrilla delantera tendríamos que poner la decoración de Sevena. Vienen dos tamaños, ¿de acuerdo? En el de Fly sería el tamaño más pequeño. Como ya a mí la parrilla me venía con el logo de Sevena, yo no se lo voy a poner. Continuamos con la decoración del capó. Esta calca tendríamos que presentarla bien en el capó, porque lo que es la parte amarilla de 7up
hay que recortarla, viene larga. Os recomiendo que la cuadréis en el capó, miréis la parte que sobra, no la cortéis a faz del coche, sino un poquito lo que os sobra, y cuando pongáis la calca, el resto lo metáis hacia adentro del capó. De esa manera habrá una continuidad de la calca y se os quedará bien colocada. Continuamos con la decoración del capó y las dos aletas delanteras. Cuando coloquéis las dos pegatinas donde figuran los nombres del piloto y del copiloto, tened cuidado porque son diferentes. En el lado del piloto primero pone el nombre de José Mari y en el lado del copiloto primero pone el nombre de Carlos. Continuamos con el techo. El techo solo lleva dos calcas. Tened en cuenta que la de 7up no va recta como la del capó, sino que lleva esa inclinación. Seguimos con los dos laterales. Bueno, como podéis ver, la calca de 7up sobresale un pelín por abajo, pero del otro lado la parte amarilla se queda, por así decirlo, dentro del pase de rueda del coche. Podéis hacer dos cosas. Yo lo que hice fue dejar que se secaran las calcas y con el cúter que veis que está bastante afilado, lo recorté y la calca sobrante la metí dentro del pase de rueda. O con mucha habilidad recortarla, señalarla bien cómo va, recortarla y dejarla bien puesta. La de este lado, la del otro lado, simplemente con que mojéis la calca bien y la metáis hacia abajo es suficiente. Esta es la calca que os comenté antes, que hay que recortar un cacho y comparte tanto la carrocería como el parachoques. Bueno, yo lo que hice fue coloqué el parachoques para ver más o menos cuánto era la distancia que había entre el lateral del coche y el parachoques y corté la parte que yo consideré que iba en el parachoques. Lo podéis hacer así o lo podéis hacer mojándolo bien toda la superficie, colocando la calca y cuando la tengáis colocada y la calca esté seca, con un bisturí o algo que corte muy bien, cortarlo y dejarlo separado. Eso sí, si usáis la tijera, por si acaso que se os quede diferente un lateral y otro, tened en cuenta qué partes van con qué partes. Bueno, y ya solo nos faltan un par de calcas que van en la parte trasera del coche.
Para terminar los espejos retrovisores solo nos faltaría pintar lo que es la zona del cristal. Continuamos con los cristales del coche. Como veis, la calca original de los cristales no la he quitado. Con esta calca que vamos a colocar no hay problema porque no se va a notar. Lleva 3 calcas, la del cristal delantero y las 2 de los pilotos. Lo ideal es colocarlas, dejarlas más o menos bien colocadas y ahora cuando las presentemos en el coche ya las terminamos de colocar bien en su sitio. Para terminar nos faltan las calcas de los espejos retrovisores. En este paso yo siempre recomiendo colocar los espejos retrovisores, colocar las calcas y cuando ya estas estén secas directamente ir a barnizar el coche. ¿Por qué? Porque son calcas muy pequeñas y ya me ha pasado en otros coches que no sé, por cualquier motivo estoy colocando algo de la carrocería y cuando me doy cuenta no están. Entonces os recomiendo que lo hagáis de esta manera. Bueno, ya para terminar solo nos queda el piloto y el copiloto. Estos son los pilotos y copilotos que me vinieron en el coche, que prácticamente están como deberían de estar en esta reproducción. El mono es blanco y negro y el casco del copiloto es gris como veis y así como estáis viendo ahora es como tiene que quedar tanto el piloto como el copiloto. Lo único que no estoy seguro si están bien reproducidos son los zapatos, eso lo hice un poco yo a gusto. Una vez que ya tengamos el coche montado, tenemos que rodar la coleta del tubo de escape. En el coche original de Fly viene más adelante de lo que debería ir en un principio. Tenemos que rodarla hacia atrás y colocarla justo donde tenemos el disipador de calor de la carrocería. Y ya el coche está terminado. Este coche, el tema de las ruedas podéis hacerlo de dos maneras. El coche corrió con 2 juegos de ruedas diferentes. Corrió con las grises y corrió con estas blancas. Yo para tener una mayor variedad dentro de mi colección la voy a dejar con estas blancas. Y ya con esto el coche está terminado. ¿Cuánto ha costado el proyecto? El coche costó 48,50 €. Las calcas costaron 13 €. La pintura, contando que siempre se gasta aproximadamente 1/3 de cada bote de spray, alrededor de unos 15 €. El coste total del proyecto es de 75,50 €. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo.